Ya, entonces, recapitulando, lo que estábamos viendo, ¿cierto? Era entender esta noción de los mapas, ¿cierto? Y vimos que entendimos, espero, esta cuestión de los diagramas estilo cobwebs. ¿Se entendió cómo era? ¿Es necesario que lo repase, que lo revise o no? ¿No? ¿Sí o no? Ya, acá. Ya, entonces lo que dijimos es que justamente aquí cuando uno tiene esto, puede entender súper bien qué quiere decir esto de los puntos fijos y cómo esto muchas veces el punto fijo esencialmente es hasta qué valor tiende el mapa cuando n tiende a infinito, ¿cierto? Y nos sirve para entender, y aquí es donde sacó como que todo su potencial en sistemas como este, por ejemplo, que el mapa logístico, que les dije, obviamente estaba inspirado en... Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Estaba inspirado en el modelo logístico de crecimiento de poblaciones, ¿cierto? Entonces dijimos, ya, mira, para R menor que 1 no pasa nada muy interesante, pero si uno empieza a variar el valor de R, uno se da cuenta de que empiezan a pasar cosas como interesantes realmente. Uno dice, por ejemplo, así es como se comportaría el mapa para el valor R2,8, no pasa nada simplemente muy novedoso, simplemente dice uno al principio fluctúa, pero después se tiende a estabilizar y alcanza un valor que es justamente el del punto fijo para n suficientemente grande. Uno dice, ¿qué pasa ahora para R 3.3 y aquí uno se da cuenta que aquí justamente ahora hay un ciclo de periodo 2, esencialmente es como si hubiesen dos puntos de equilibrio, necesito dos pasos de la sucesión para alcanzar el mismo valor y estoy todo el tiempo eh, eh, saltando de este valor que es como por inventar, como 0,7 a 0,5, así como al ojo, un poquito menos de 0,5 parece. Entonces tengo esos dos valores en los que estoy saltando todo el rato. ¿Qué pasa si después aumento? Estoy en verdad saltando entre cuatro valores y ahí uno podría suponer de que cada vez que empiezo a mover esto un poco, esta perillita, empiezo ¿cómo se llama? Que empiezan a aparecer estos ciclos de cada vez un periodo más grande. Entonces, aquí si uno lo hace numéricamente, aquí es como el resumen de las cosas que va obteniendo cada cuánto empieza, entonces aparece el ciclo de periodo 2, 4, 8, en fin. ¿Sí? Y uno puede demostrar de que esto sigue una convergencia simétrica que está definida por este parámetro delta de esta forma. Y entonces la pregunta ahora, ¿qué pasa para valores más grandes o cómo puedo entender esto de otra forma? ¿Sí? Entonces, aquí voy a saltarme y les voy a mostrar otra cosa de visualizar esto nuevamente. Entonces aquí les dije qué pasa para justo el valor 3,9. Aquí uno puede ver al tiro que esto no tiene ninguna regularidad. No estoy saltando ahora entre distintos valores. Esto no tiene nada de periódico. Y uno justamente dice, aquí empieza a aparecer el caos realmente. Entonces, ahí sí. Ya, entonces, ¿cómo entendemos esto? Yo les dije que una cosa súper bonita de hacer era con estos diagramas del estilo Cobweb, y lo que voy a mostrarles ahora es ir viendo, esta es la función que tengo, ¿cierto? Y esta es la función que yo hice, que me diagrama estos Cobwebs. Esta es la condición inicial, aquí está. Este es el número de iteraciones y esto A y B es los límites en torno al cual yo quiero hacer este gráfico que es entre 0 y 1. Y fíjense lo que va a ir ocurriendo a medida que lo que hice acá es un for súper picante donde voy a ir variando el valor de R. Para la misma condición inicial voy a ir viendo cómo va evolucionando esto. Fíjense lo que pasa. Súper simple las cosas. Fíjense, ahí voy en 2,25, 2,5, 2,7, 3 y ahí ya empezó a quedar la embarrada. ¿Sí? Entonces aquí, si lo puedo hacer aún más como fino, no sé. Me quiero ir al chancho para que no se demore tanto.
Entonces, nuevamente, fíjense, aquí va los diagramas en los primeros pasos, cuando el R es chiquitito, llega rápidamente al punto fijo, ¿cierto? Ahí no se demora nada, en un par de pasos ya alcanza el punto fijo, pero después empiezo a ver que pasan cosas bonitas, ahí después me demoro cada vez más, y ahí empiezo a llenar todo eso. Aquí lo hice solo con 200 pasos, creo que lo puse 200, ¿cierto? Podría haberlo hecho más y empiezo a ver que se demora mucho más, o sea, que nunca llega realmente a un punto fijo, incluso si es que extiendo este valor de n, el número de pasos que yo voy a estar ejecutando en el mapa, nunca alcanzan ese valor, ¿sí? Entonces, y aquí está como el resumen, justamente lo que les decía, así es como se ve típicamente ese diagrama. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que uno hace? Ahora uno hace, por esa cuestión, los que se llaman estos diagramas de bifurcación. Voy a minimizar. ¿Ya? Estos diagramas de bifurcaciones y esto es lo que uno obtiene. Entonces, fíjense que acá es lo mismo que hicimos la otra vez, es graficar cómo se comporta, digamos, el punto fijo a medida que empiezo a variar el parámetro R. Y fíjense que esta figura, pero maravillosa, es lo que se obtiene cuando yo empiezo a variar este parámetro R. Fíjense lo que empieza a ocurrir. Como les decía, para valores pequeños de R, o sea, menores que 3, tenía solo un punto fijo, que era lo que veía al comienzo. Después veo que aparece el ciclo, el ciclo de periodo 2, ¿sí? Entonces ahora tengo o esa solución o esa solución, ¿sí? Justamente toda esta zona es el ciclo de periodo 2. Después que aparece más o menos en 3,40 y algo, poquito menos de 3,5, aparece el ciclo de periodo 4, ¿sí? Me voy para atrás. En 3,44 aparece el ciclo de periodo 4. Después en 3,54 el periodo 8. Entonces, en 3,54 ahí está el periodo 8. Fíjense que ahora tengo estas 8 soluciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y fíjense lo que empieza a pasar después. De 3,5 en adelante empiezo a ver todas estas estructuras de este estilo, que son realmente las estructuras que se llaman como caóticas. Empiezan a ver, cada vez es más fácil tener un doblamiento de periodo. ¿Sí? Entonces, tal cual dice acá, esto es como uno de los iconos también que como me caracteriza o de alguna forma todo esto de la dinámica no lineal y caos. ¿Sí? ¿Se entendió o no, chiquillos? Fíjense que acá para un R dado, fíjense que uno aquí dice que a la embarrada tengo muchos valores posibles, ¿sí? Muchos valores posibles y finalmente lo que está ocurriendo es que el sistema es realmente caótico. Acá tengo fácil, tengo una sola solución, acá fluctúa entre 2, 4, pero después empiezan a ocurrir cosas muy raras. Fíjense otra cosa que está pasando, no sé si lo notaron, existen estas ventanas. Fíjense que acá, y eso es súper bonito también, existen estas ventanas del valor de R donde es como que vuelve a tener regularidad. Si yo hiciera un zoom acá en esta zona, vuelvo a tener, es como que esta zona de acá chiquitita, yo recuperara estructuras de este estilo en otra escala. A ver si le puedo hacer un zoom a esta figura. Ahí se empieza a pixelar. Pero eso es esencialmente lo que veo. Como que si yo le hiciera un zoom a esa zona, es como que recuperara algo de este estilo. Eso es súper bacán. Sí, o sea, yo lo encuentro muy bonito. No sé ustedes, pero ¿se entiende? Es como que si fuera autosimilar. Eso es una de las cosas de esta, es como que esto después se empieza a replicar sobre sí mismo y se llama que fuera autosimilar. Esta zona de acá, por ejemplo, si yo le hago un zoom a esa zona, fíjense que es muy parecido a lo que pasa como por acá, por ejemplo, para valores de R chiquitito. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Aquí venía como que súper caótico ya el sistema. Y después de repente, para este R muy concreto, empieza de nuevo el sistema a recuperar como cierta regularidad. Fíjense que para este valor tengo 1, 2, 3 valores. ¿Sí? Es como que fuera un... ¿Ven? ¿Se dan cuenta, no? Tengo 1, 2 y 3. ¿Sí? Y después, fíjense acá, esto es súper regular, pues súper como que es como si fuera una versión en miniatura de esto que estaba acá. ¿Sí?
y empiezan, y el punto es que aquí si hago más zoom, aquí ya el computador no me deja hacer más zoom en esta figura, pero aquí nuevamente tengo otra ventana, ¿sí? Entonces, por eso es como la complejidad de esta figura. Aquí yo no obtuve esta figura, esta la descargué. Yo te hice un programita que recuperaba esta cuestión. No sé si lo tengo por acá abierto, a ver. No sé cuántas cuestiones abiertas. No tengo, se me perdió. Creo que ese era. Sí, ahí está. Entonces, aquí si uno, eso es lo que les mencionaba, si yo hiciera un zoom ahora en esta zona, fíjense lo que obtengo. No sé si se alcanza a ver tanto, porque eso lo tuve que poner con puntos chiquititos después. Pero fíjense, eso es lo que les mencionaba hace un rato. Ahora tengo, es súper regular esta parte. Toda esta parte que está ahí, no sé si se ve bien o no, pero es súper regular esa parte. ¿Sí? Entonces, esas son esas ventanas que uno puede observar en este tipo de diagramas. ¿Sí? Una cosa que es bien particular, además de estos mapas, es que los mapas son bastante universales y quizás sea una de las cosas que a lo mejor les como que pida la tarea, no sé todavía si les pregunto esta cuestión de mapa o no en esta parte, pero son universales en el sentido que existen otros mapas donde este diagrama de bifurcación se ve prácticamente igual a este, ¿sí? No es algo tan como particular de este mapa logístico, sino que existen mapas de otro tipo que, o sea, con otra forma funcional, donde uno obtiene esencialmente este mismo comportamiento, ¿sí? Y entonces uno habla aquí en este caso de como cierta universalidad de los mapas, ¿sí? ¿Se entendió, chiquillo, este diagrama, no? ¿Sí o no? Sí, ya. Entonces, les cuento esto, o sea, yo, no sé, decidí eh, le cuesta ver el trasfondo. Lo que está mostrando esto, esencialmente, esto es lo que se llama como la ruta al caos, a medida que este mapa, para valores pequeños de R, tiene un comportamiento bastante regular, bastante como simple, por así decirlo, porque simplemente, dado un valor de R pequeñito, yo, y una condición inicial, llego a un valor del punto fijo concreto. Por ejemplo, para valores en todo este rango, hasta acá, por ejemplo, hasta el valor 3, entre 1 y 3, simplemente luego de cierto número de pasos, alcanzo este valor fijo, ¿sí? Este valor de la sucesión, que esencialmente es esto es lo que les mostraba al comienzo. Luego de ciertos, por ejemplo, para 2,8, luego de ciertos pasos, alcanzo un valor definitivo. ¿Sí? Y eso es lo que me está mostrando entonces el diagrama de acá. Luego de ciertos pasos, alcanzo este valor definitivo. ¿Qué me dice esto? Me dice, fíjense que después de que aparece pasadito de R igual 3, por ejemplo, en este caso, lo que obtengo es un ciclo de periodo 2. O sea, estoy saltando todo el tiempo entre dos valores. ¿Sí? Entonces, si yo lo hiciera, a ver, ahora aquí, por ejemplo, si les digo para valor 3,3 y para ese valor, por ejemplo, ¿cuál sería esta cosa? Entonces, esto es lo que me dice, estoy fluctuando realmente entre, esa es mi condición inicial, y estoy fluctuando después entre dos valores. Fíjense que voy a hacerlo con más, ni siquiera más, pero no necesito más porque ya colapsó el sistema. Fíjense que si yo hiciera esto,
¿Qué me dice? Yo a esta le di la condición inicial 0.3. Esa era la condición inicial que yo le di. Después de llegar acá, fíjense que empieza a fluctuar entre este valor y el valor que está acá, entre más o menos 0.80 y tanto y 0.40 y tanto. Por eso se ven harto más gruesas estas líneas, ¿sí? Esos dos valores que están acá, ¿sí? Entonces es como 0.80 y... ¿Cuánto es ese valor? 0.82 y 0.4 por el otro lado, ¿sí? Entonces son entre esos dos valores los que va a estar fluctuando todo el tiempo esta, ah, este mapa, ¿sí? Entonces fluctúa entre 0.40, 0.80 y tanto, 0.40, 0.80 y tanto, 0.40, 0.80 y tanto. Y eso es lo que me está mostrando, por ejemplo, este diagramita que está acá, ¿sí? Estoy fluctuando para un valor de 3,3, por ejemplo, que es el que está por acá, estoy fluctuando entre 0,4, 0,8, 0,4, 0,8, 0,4, 0,8. Eso es lo que me está diciendo este diagrama, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa después? A medida que empiezo a aumentar el número del valor R, entonces, esto va variando un poquito los dos valores en los que estoy fluctuando, pero después, de repente, empiezo a fluctuar entre cuatro valores, en verdad. Entonces, si me voy para acá atrás, digo, en realidad, empiezo a fluctuar entre cuatro valores. ¿En qué sentido? En este sentido, pues, que tengo, fíjense que acá, tengo estos pics que están súper, súper arriba, ese es el primer valor. Después tengo que unos están un poquito más abajo, ¿sí? Si le hago un zoom a esa figura, entonces tengo estos que están súper arriba, estos están un poquito más abajo, tengo esos dos valores. Y después, nuevamente, aquí y acá. Entonces estoy fluctuando realmente entre estos cuatro valores que me está mostrando el gráfico que está acá. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué me muestra después? Me dice, en realidad después va a aparecer uno de ciclo 8, después uno puede suponer ciclo 16, ciclo 32 y así sucesivamente. Entonces empieza a ser cada vez más fluctuante esta serie, como si quieren, esta serie como temporal que ustedes van teniendo. Imagínense que este n representara el tiempo, es como un tiempo, pero generación tras generación. Empieza a ser cada vez más fluctuante esta cuestión. ¿Qué pasa después? Para valores muy grandes de R, realmente esto es completamente caótico como está acá. Ya no hay ningún tipo de periodicidad ni de nada. Y eso es lo que me está mostrando este diagrama de acá de la derecha. ¿Sí? ¿Se entendió? Por eso se llama esto como ruta al caos. Una de las rutas al caos es lo que se llama doblamiento de periodo. Muevo el parámetro, doblo periodo. Muevo el parámetro, doblo periodo. Doblo periodo, doblo periodo. Y después entonces la cuestión, tengo tantos puntos entre medio que al final ya la cuestión perdió cualquier tipo de periodicidad. Ya no es periodo 16, ni 32, ni nada. Realmente ya después es completamente una cuestión aperiódica. ¿Sí? O sea, es una cuestión caótica. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo? Ya, con esto voy a terminar, me quedan 3 diapositivas para entonces ahora me gustaría a mí caracterizar eh, esto, caracterizar cuando el sistema en este caso se vuelve caótico. Uno dice más o menos como de 3,6 para adelante, 3,5 el sistema se va a volver caótico, ¿cierto? Al principio hay doblamiento de periodo, 3,3 hasta 3,5 se ve como bastante bien y después por aquí empieza a quedar como la embarrada, ¿cierto? Entonces, veamos cómo caracterizo eso. Para eso es que existe este llamado exponente de Lyapunov. ¿Qué es lo que nos dice? En realidad es un exponente que nos indica si el sistema es caótico o no. ¿Sí? Esto es, en general, se ve como bien complicado, pero en verdad es bastante simple cómo se calcula, cómo se programa, es trivial, de verdad es trivial, es una línea en una funcióncita que hay que hacer en el lenguaje que ustedes quieran. Entonces, antes de mostrarles cómo se comporta este exponente de Lyapunov para este mapa en particular, entonces veamos cómo se define. Entonces, supongamos que tengo alguna condición inicial x sub 0, ¿ya? Y voy a considerar un punto cercano como tal cual uno hace eso. Uno hace una pequeña perturbación. Estoy en una condición inicial y voy a perturbarlo un poquito. Y voy a ver qué tan, de eso es una como de las características como del caos, es qué tanto se separan dado dos condiciones iniciales. ¿Sí? Dicho de otra forma, para que les voy a hacer un pequeño diagrama acá como para entender a qué me refiero con esto. Cuando uno
Ahí sí, ¿cierto? Ya. Un sistema, digamos, no caótico, independiente si es que es un sistema del estilo mapa o sistema, ¿cómo se llama? Un sistema dinámico como con ecuaciones diferenciales, un sistema que es no caótico, ¿cómo se comporta? Si yo tengo t y aquí voy a representar eh, la variable que me describe, no sé, x de t, ¿sí? Si tengo un sistema que es no caótico, entonces, dadas dos condiciones iniciales muy cercanas una de la otra, entonces, por ejemplo, esas dos condiciones, ¿qué me dice esto? Si es que la solución, por ejemplo, es de este estilo, no sé, algo así, entonces una solución que es muy cercana sería esa condición inicial. Una condición inicial que es muy cercana no va a ser, por supuesto, exactamente lo mismo, pero la verdad, cuando el sistema es no caótico, va a ser algo muy parecido, ¿sí? Va a ser algo muy parecido cuando el sistema es no caótico. O sea, dadas dos condiciones iniciales, los sistemas, a medida que pasa el tiempo, se parecen mucho. Pero, por otro lado, un sistema que es caótico, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es que tengo t y aquí tengo x, dadas dos condiciones iniciales. Si la condición inicial hace algo así, por ejemplo, una condición inicial que es muy parecida, en realidad empieza a ser algo muy distinto. Y la verdad es que se empiezan a separar a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es que ya les había mencionado, el clima es un sistema caótico porque, dados dos condiciones iniciales muy parecidas, después las predicciones son muy distintas. Si yo me equivoco en 1 grado en la temperatura en tal estación, entonces el modelo me da una cuestión y si es 1 grado para abajo me da otra cuestión. Realmente son súper distintos, ¿sí? Se parecen al comienzo. Uno dice, ah, pero profe, al principio se parecen. Efectivamente, ese es el rango donde los sistemas son confiables. En el caso del clima es como 48 horas esta ventanita, pero por eso es que yo no puedo predecir después, 1 mes después, 2 meses después. Po. No así en un sistema que no es caótico. ¿Sí? Si yo les digo, tengo una mesa de pool, acá como les mencioné alguna vez, la miro desde arriba y tengo una bolita aquí, una esfera de pool, y supongamos que incluso no hay roce y esto va a seguir chocando indefinidamente y yo puedo proyectar hasta infinito, voy a poder proyectar todos los choques que empiecen a ocurrir acá. Hasta infinito. 3 años después esto va a seguir chocando en mi sistema idealizado de sin roce, va a seguir chocando. ¿Por qué? Porque el sistema este es no caótico. Mientras que el sistema es caótico, esta predicción solo la puedo hacer con confiabilidad en un pequeño intervalo de tiempo. ¿Sí? Entonces, de eso es lo que nos vamos a aprovechar ahora, de decir, vamos a ver entonces dos condiciones iniciales que son bien parecidas una de la otra, ¿sí? Eso es lo que estoy pensando. ¿Cómo es que, si es que se separan o no? Entonces, si digo que dada una condición que están entonces separadas inicialmente por delta sub 0, entonces definamos también por otro lado como delta n la separación después de n iteraciones. Recuerden que estamos hablando de mapa, entonces a medida que empieza a avanzar las iteraciones, esta separación puede crecer, se puede mantener igual o puede achicarse, ¿cierto? Entonces, si es que la separación entonces cumple esta expresión, entonces este exponente lambda es el que se llama exponente de Lyapunov. Entonces aquí uno mirando esto dice, por lo tanto, si el exponente es positivo, entonces la separación va a ser cada vez más grande porque esta exponencial, a medida que yo empiezo a avanzar las iteraciones, si el exponente es positivo, me queda toda esta parte positiva y por lo tanto se empiezan a separar estas dos condiciones iniciales. Mientras que si el exponente es negativo, entonces las condiciones iniciales se mantienen cerquita una de la otra. ¿Sí? Entonces, eso va a ser como la característica que nosotros vamos a medir para decir si el sistema es caótico o no. Exponente de Lyapunov, entonces positivo, caos. Exponente negativo quiere decir que entonces el sistema no presenta caos. ¿Sí? Entonces, eh, ¿cómo lo hacemos entonces para obtener el exponente de Lyapunov? Entonces digo, ah, pero fíjense que aquí tengo un paréntesis de más parece. Ah, no.
No, estaba bien, porque ese paréntesis lo cierra el de arriba. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Entonces, si aplico logaritmo natural, entonces a esta expresión que está acá, entonces, y divido por delta sub 0, entonces despejo el lambda de esta forma. Por otro lado, ¿qué es lo que es delta n? Delta n viene de la sucesión, ¿cierto? Como me representa acá, sigo desarrollando. Esto esencialmente es la derivada. Entonces, ¿qué es la derivada? Eh, pero la derivada de la función, luego de n iteraciones, como uno sabe por regla de la cadena, eso es la multiplicación de las derivadas, ¿cierto? Porque es la derivada de lo de adentro por la de lo de adentro, de adentro, de adentro. Entonces, por eso tengo que multiplicar esto n veces. En fin, después la propiedad del logaritmo con la pitatoria, esto se convierte en una sumatoria y eso finalmente es lo que, así es como uno define o se computa el exponente de Lyapunov dado un mapa cualquiera. ¿Sí? Entonces, aquí lo vamos a aplicar directamente a un ejemplo así súper fácil. ¿Sí? Entonces, fíjense que la función f la conozco. En este caso, por ejemplo, para el caso que hemos estudiado todo el rato, la función f era esta función de estilo cuadrática del mapa logístico. Entonces, si conozco f, puedo calcular su derivada, puedo calcular la sumatoria y obtengo el exponente de Lyapunov eh, eh, sin problema. ¿Sí? Así que, como dije recién, entonces, si el punto entonces son estables, entonces negativo, y si es que tengo caos, entonces es positivo. Entonces veamos así para que se entienda así como que mucho más directamente. Si quieren, se quedan solo con esta fórmula, aunque aquí de todas formas está la deducción, como les dije, es en una serie de pasos, esencialmente que tienen que ver con regla de la cadena y propiedades del logaritmo. Cuando aplico logaritmo a una multiplicación de cosas, es la suma de los logaritmos, por eso es que está esta que está acá, ¿cierto? Se ve más feo, por tanto, símbolo matemático nomás. Entonces, veamos un ejemplo concreto. Eh, ahí está el ejemplo concreto. Entonces, como les dije, lambda lo tengo que calcular de esta forma. Entonces, para el mapa logístico, ¿cuál es la función que tengo? La función es la función logística, ¿por cierto? La función con la que hemos trabajado todo el rato. Por lo tanto, ¿cuánto es la derivada de esto? La derivada de esto es fácil, por cierto, es r menos 2r por x, ¿cierto? Eso sería la derivada. Y lo que tengo que poner aquí en la sumatoria es el logaritmo natural de todo eso, o sea, el logaritmo natural de esta cuestión, ¿sí? Entonces, puedo hacer para cada valor de r, puedo calcular esta sumatoria y obtener un exponente de Lyapunov. Eso es lo que me está diciendo esto. ¿Sí? Ojo que el n, la sumatoria tengo que sumar suficientes términos, o sea, tengo que estar más o menos seguro de que sumé muchos términos. Dice, n infinito, uno se da obviamente un n suficientemente grande. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende cómo se calcula esta cuestión o no? O sea, ¿cómo se obtiene este gráfico? Me dice, para obtener este exponente de Lyapunov lambda, para cada valor de r, tengo que calcular esta sumatoria. Esta sumatoria es hasta un n suficientemente grande, supongamos n igual 500. Sumo los 500 términos de la sucesión. Entonces, ¿qué me dice esto? Tengo que sumar esto, logaritmo natural de esta cuestión. R es un valor fijo, ¿cierto? Porque aquí lo que voy a ir diciendo yo va a ser ir variando, o sea, hago un for, ¿cierto? Voy a ir variando el valor de R y xn va a ser el valor de la sucesión luego de n pasos, ¿cierto? Así que como que incorporar esto en un código es súper fácil, ¿sí? Entonces, dado un f, calcular la derivada es la única cosa que yo tengo que hacer de manera analítica, calcular derivada es trivial y eso entonces es lo que ustedes tienen que enchufar ahora en su definición de exponente Lyapunov. ¿Qué es lo que nos dice ahora esto? Concretamente, volviendo a nuestro ejemplo práctico para el caso del el mapa logístico, fíjense que ¿qué me da? Me dice, el exponente Lyapunov en todo este rango es negativo, 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 negativo. Ahí se hace justamente idénticamente 0, negativo, negativo, 0, pero fíjense que empieza a ocurrir justamente de 3,57 para arriba. De 3,57 para arriba, justamente empiezo a ver que es exponente positivo. De repente tiene pequeñas ventanitas donde esto se hace negativo nuevamente. ¿Sí? Ese valor es negativo. Son esas pequeñas ventanas que yo le había mostrado recién.
después nuevamente positivo, 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 un pequeño intervalo negativo, positivo, positivo, y se hace cada vez más positivo a medida que empiezo a aumentar el valor de R. O sea, quiere decir que además se hace cada vez más caótico en este rango. Entonces, de 3,57 para arriba, pudimos demostrar de que este mapa logístico que está caracterizado por este diagrama de bifurcación, o sea, de 3,5 por aquí, 3,57 para adelante, el sistema es realmente caótico, ¿sí? Entonces, ahora encontramos como que caracterizamos súper bien este mapa porque encontramos dónde hay caos y dónde no hay caos, ¿sí? ¿Se entendió, chiquillo, no? ¿Sí? ¿Se entendió cómo calcular esta cuestión o no? Esto es solo una sumatoria, ¿sí? Tengo que sumar suficientes términos en la sumatoria y la gracia es que, exacto, para cada R tengo que calcular una sumatoria. Eso es todo. Entonces, así es como se calcula. Sí, sí, pero no va a ser para el logístico porque ya se los di y es fome. Bueno, les voy a pedir que reproduzcan ¿cómo se llama? Este gráfico para el exponente de Lyapunov, ¿sí? Pero se entendió además el significado, ¿no? Recuerden, el significado tiene que ver con que me dice qué tanto se empiezan a separar dos condiciones iniciales en un mapa, ¿sí? Dos condiciones iniciales que son muy cerquitas una de la otra, entonces, si el exponente de Lyapunov es positiva, entonces empiezan a hacer cosas súper distintas, ¿sí? Entonces, no sé si me va a funcionar acá lo que haga. A ver, si es que yo, por ejemplo, le hago, voy a poner un valor 3,8 y voy a dar esa condición inicial, 0,3. Pucha, es que aquí no lo voy a poder ver, parece bien. A ver, y si lo hago, no sé si esta es la buena, si le hago 3,05, se dan cuenta que es bien distinto en verdad. Eso es lo que me está diciendo esto. ¿Sí? ¿Se entendió lo que mostré recién o no? De nuevo, si hago con aquí en 3,8, nosotros sabemos, así, puse un valor que era más o menos confiable de que el sistema ya es caótico. ¿Sí? Cuando le doy una condición inicial de 0,3, obtengo ese diagrama. ¿Sí? Mientras que si le doy una condición inicial de 3,05, y de hecho aquí ni siquiera la hice tan cercana, el sistema igual se ve bien distinto uno del otro. ¿Sí? Entonces, y esto no ocurre si es que yo diera dos condiciones iniciales. Fíjense que puedo verlo de otra forma también. Yo tenía una función, parece que hacía el mapa directamente. A ver, la tenía, ¿no? No, no la tengo, sí, amén. Exacto, eso es lo que estoy mostrando. Y si, por ejemplo, si les doy ahora al revés, pues si les doy en un valor que como que no pasa mucho, en 2,5, con R 2,5, lo vuelvo a hacer primero acá y tengo eso. Y después, ¿qué pasa si doy ahora con el R05? Es casi igual. ¿Se dan cuenta? Eso es. Aquí dos condiciones iniciales muy cercanas de la otra. Entonces, hoy qué desagradable esta barrita de eso. Lo voy a hacer de nuevo, chiquillos. Ya, aquí nuevamente. Entonces, en este rango lo que estoy a estar lanzando es un R como seguro, en el sentido de que
al ser 2,5 no estoy en el régimen caótico y vamos a ver qué es lo que hace el sistema para una condición inicial de 0,3. Y eso es lo que hace. Veamos qué pasa ahora si que cambio la misma cuestión, pero en vez de 0,3, 0,05. Se dan cuenta que es esencialmente... ¿por qué no lo hacen otra figura? Porque lo tengo que lo vaya guardando. Ya, pero filo, se ve igual que son distintos. Ahí, y casi prácticamente no cambia, ¿cierto? Mientras que, le voy a sacar el filo. Ahí sí. Da eso, y después, así es como cambia, ¿cierto? No cambia prácticamente nada. Mientras que en el rango donde el sistema es caótico, por ejemplo, el caso que les di recién, 3,8, entonces el sistema en realidad es bien distinto si es que hago eso a si es que hago eso que está aquí. Sí, cambió completamente la cuestión. ¿Sí? No tengo algo para graficar como que la sucesión, así como de manera rápida, ¿ya? Pero, y de hecho, incluso aquí no lo hice tan seguido, tan cercano uno de la otra. Yo me podría ir más extremo, en verdad, y ir así como que 0,1, por ejemplo. Ahí, quizás aquí se van a aparecer mucho más igual. Pues. Aún así, cambia caleta el diagrama. ¿Se dan cuenta, no? Y están bien pegadas una de la otra. Entonces, ¿y eso por qué lo que es? Porque el sistema es caótico debido a que tiene este famoso exponente de Lyapunov que es positivo en ese rango. De hecho, justo está ahí en 3,8, es por ahí. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo, no? Sí. Ya, bacán. Ya, yo lo dejaría hasta acá por ahora. Les digo, la próxima semana, recuerden el lunes feriado, así vamos a comenzar con esto que son los autómatas celulares y vamos a mostrar cositas que son como de ese estilo. Y no sé si han escuchado y si quieren pueden leer por mientras, lo que se llama el juego de la vida. ¿Han escuchado el juego de la vida? ¿No? Ya busquen después de que terminen la tarea, no, si mientras, si pueden buscar, porque es bien bonito, yo creo que a ustedes como computines les va a gustar, busquen Juego de la Vida o Game of Life, que es como el nombre obviamente universal. Es de un juego que uno puede, o sea, más que un juego, no es como un juego, pero que uno puede programar con esta cuestión de autómatas celulares. Yo no lo voy a ver el juego de la vida, preferí enfocarme en otras cosas de autómatas celulares, pero el juego de la vida es uno de los autómatas, o el autómata celular, así como el más famoso de los que hay y tiene toda una cuestión como filosófica detrás. Si quieren, así como buscar, yo creo que yo escogí algunos de estos temas, sobre todo este en particular, porque siento que a ustedes debería gustarles mucho, además, que son cosas que ustedes pueden hacer con el computador, que me pareció que no lo habían visto en su carrera antes, y que más que jugar también pueden aprender harto, tiene aplicaciones en otras áreas, por eso es que además decidí ver estas cosas, aquí al principio son puras cosas muy gráficas y como que solo como en el sentido matemático, pero también uno lo puede aplicar a otro sistema, así como adelantándole para dónde vamos, a otros sistemas más como que en la naturaleza, que se puede aplicar. Hay un problema que encontré por ahí que uno puede resolver, por ejemplo, la propagación de incendios con autómatas celulares. ¿Sí? Hay distintas cosas, o en este caso, cómo se propaga el calor en una celda cualquiera, en 2 dimensiones, por ejemplo, dadas ciertas condiciones iniciales, sin la necesidad de resolver la ecuación de derivadas parciales que requiere otro tipo de cálculo. ¿Sí? Y es más complicado. Así que la próxima clase, que es solo esta clase, va a ser solo una pura clase de autómatas celulares, como para motivarlos, mostrarles qué es lo que uno puede hacer. Búsquenlo. Yo, yo recomiendo, para muchas de estas cosas, de verdad, Wikipedia lo encuentro bacán. ¿Ya? No es como el Wikipedia de los años 90, era muy chico, que era medio malo, pero Wikipedia, el juego de la vida es bacán. O sea, vean, hay otras páginas, está lleno de cosas de autómatas celulares en la web. Búsquenlo, pero eso es lo que vamos a ver en la próxima clase del próximo jueves, ¿sí? Así que yo sé
para terminar aquí, sé que ha sido como picotear de distintas cosas. Me centré harto como en sistemas dinámicos y caos, porque son cosas donde el computador es como una herramienta esencial y donde también nos sirve para entender ciertos modelos. Por eso la pregunta un poco el tema de el modelo de competición que les puse en la tarea, como que he tratado de ir armando el curso en cosas que a ustedes siento que les gusta también. Que esto podría haber sido bien infinito y amplio las cosas a ver. ¿Sí? El programa original no está muy, digamos, detallado que digamos. Así que, que bueno, así que ya, eso, terminamos, chiquillos. Les prometo ahora en un ratito les subo la cuestión eh, y les subo la tarea también. ¿Sí? Les subo el PDF con las clases que llevamos hasta ahora. ¿Sí? Ya, nos vemos, que estén bien, cuídense, chao, que tengan un buen fin de semana y un fin de semana largo, ¿verdad? Chao, chiquillos. Ustedes también. Chao, chao.